Había gente que esperaba cosas en Colombia y todas esas cosas que algunos esperaban no estaban vinculadas al análisis de los hechos ni de las expresiones que a lo interno de la sociedad colombiana podía llegar a los medios. No. Lo que se discutía y se planteaba como escenarios posibles eran las suposiciones interesadas de los distintos grupos que pujaban porque ocurriera lo que ellos decían que debía ocurrir. Es decir, según todos los personajes que paseaban por los medios de comunicación colombianos, lo que iba a ocurrir era que el candidato de Petro, Iván Cepeda, podía ganar la primera vuelta y que en la segunda vuelta habría una gran pelea entre la candidata de Uribe, Paloma, y el candidato que fue abogado de Alex Saab, de la Espriella. Y que allí entonces habría que decidirse y sumar la mayor cantidad de votos porque el enemigo sería el petrismo. Bien temprano, al momento en que salen los primeros cómputos, todo eso se dejó claro que era una gran mentira. Y lo que termina ocurriendo es que Abelardo de la Espriella, quien fuese abogado de Alex Saab, terminó convirtiéndose en el candidato más votado a nivel nacional y casi ganador en la primera vuelta en casi todos los departamentos, o por lo menos en todas las ciudades más importantes de Colombia. Eso, cuando se contrasta con lo que venían diciendo durante todos estos días, ¿cómo quedan los analistas? ¿Cómo quedan los que hacían previsiones? En primer lugar, quedan como unos embusteros y para cubrir sus embustes, para cubrir sus cobas, sus mentiras durante todo este tiempo, para cubrir sus intereses, para plantear un escenario que era falso porque no estaba conteste con lo que expresaba la sociedad, que lo que expresa es un hastío contra la clase política representada por Petro y la clase política representada por aquellos que permitieron que Petro llegara al poder, se expresa por la opción de Abelardo de la Espriella, que lo único que tiene que mostrar es que él no pertenece a ninguno de los dos bandos en pugna que habían permanecido durante estos últimos años peleándose la presencia en el poder. La izquierda retardataria chavestosa y los grupos de los partidos políticos tradicionales colombianos que lamentablemente no han podido quitarse de encima la figura de Álvaro Uribe Vélez como gran doctor de la política nacional. En esta ocasión aparece este outsider que decide que no se va a amarrar con ninguna de estas dos opciones y la gente decide pues que venga el martillo y que reviente esta vidriera porque ya basta. ¿Qué hacen entonces? Los que decían que el señor de la Espriella no tenía todas las de ganar y que era el tercero, dicen que es un fenómeno electoral y que cambiaron las cosas los últimos días. Pero por supuesto siguen manteniendo el relato infame que la izquierda que se ha apoderado de los medios nacionales e internacionales de habla hispana expresa en cada episodio de este tipo. Hay dos candidatos, el de la ultraderecha y el otro. Y por supuesto, cada vez que se expresan, dejan perfectamente claro que ellos, los medios de comunicación que revisan la realidad política, han decidido en qué bando están cuando señalan a sus enemigos de ultraderechistas. La segunda vuelta será el 21 de junio entre Abelardo de la Espriella de la ultraderecha e Iván Cepeda, candidato del oficialismo. Dice que como presidente no acepta los resultados del preconteo. Hoy obtuvimos 10 millones de votos mal contados en Colombia. Al ejército de la patria, para que activen el mecanismo constitucional en caso de que ese delincuente, drogadicto y miserable pretenda desconocer la voluntad del pueblo colombiano. Bueno, delincuente y drogadicto. Nunca es triste la verdad, amigos, lo que no tiene remedio. De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen.
La fase superior de la izquierda es el crimen. Si los dejas entrar, no los verás salir por la buena. El crimen no paga. Ni José Gregorio Hernández te salva si tú dejas entrar el crimen. Bueno, los amigos colombianos se dieron cuenta de que entre una enfermedad y la otra era mejor escoger la enfermedad curable que la incurable. Porque dejar entrar a Cepeda, en cualquier caso, significaba la metástasis. Ahorita por lo menos se puede hacer radioterapia. Ay, amigos colombianos. De verdad que escoger entre el menos malo es una cosa tan horrible. Pero bueno, así son las cosas. Gracias por estar de vuelta a su canal YouTube favorito. Daniel Lara Farías presenta hoy un nuevo estreno de Fuera de Orden, la plomería informativa que a la chiquillería divierte, a la muchachada entretiene, al chavismo atormenta y a la oposición falsaria la pone a correr. Les agradezco muchísimo por estar de vuelta. Quiero agradecerle de forma muy especial a toda esa gente que nos ve mientras está en el gimnasio haciendo cardio. Entonces ponen ahí, mientras están montados en la máquina, ponen ahí la cosa. Hay una gente que me mandó un saludo y me pareció tan curioso que yo dije, no, yo a esta gente la tengo que dejar en evidencia, porque son una sabandija. Ellos son una sabandija. Yo me di cuenta. Porque yo dije, mira, esto nada más se le ocurre a una sabandija. Se trata de unos muchachos que ellos están permanentemente trabajando, ¿no? Ahí en Kentucky, en Meritor, en el norte de Kentucky, en los Estados Unidos. Estos muchachos, ¿verdad? Que trabajan juntos y se ponen ellos están en verano y ellos se ponen los gorros de invierno para seguirse tapando los audífonos, para que no se den cuenta que están escuchando este programa. Entonces son sabandijas, ¿vale? Pandilla, sabandija, todo. Pero bueno, vale. Muchas gracias. Después que ellos me escuchan, se ponen a debatir el programa durante el almuerzo. Mire, vayan al médico, ¿oyeron? Porque eso no está, eso, ustedes algún problema deben tener. En fin, gracias a los amigos que están allá en Kentucky, gracias a los repartidores de Amazon. Ey, por ahí me reclamó un barbero, me dijo, oye, pero tú no le lanzas nada a los barberos, a las peluqueras y a los peluqueros. Ahora está bien, un saludo a los barberos, a las peluqueras y a los peluqueros que están haciendo su trabajo viendo este programa. Cuidado con los hijos, con las dos, con la de verdad y con la de Mario Silva, cuidado. Gracias por estar de vuelta y seguimos. Yo creo que si de algo debemos darnos cuenta, para quien todavía lo dude, es de que los medios de comunicación de habla hispana están mayoritariamente todos conquistados por el discurso de izquierda. El discurso de izquierda ve un grave peligro en todo aquel que no piense como ellos y todo aquel que no acepte la intervención de la justicia. La agenda esta de que hay que permitir entonces los pronombres y que cada quien decida si es él, si es ella, si es hueve, si es hueva, etc. Y toda esa cantidad de estupideces que se ha inventado la izquierda para promover los desaguisados dentro de las sociedades, intentando empoderar a minorías en vez de convertir a minorías en entes atrabiliarios y arbitrarios dentro de la sociedad, ignorando que una minoría lo que quiere es respeto y derechos, no que se les sobreestime por encima de los demás. Cuando usted ve a esos medios de comunicación utilizando el término ultraderecha, pero negándose a utilizar el término ultraizquierda, usted se da cuenta de que pata cojean. Cuando usted ve a un medio de comunicación diciendo el candidato de la ultraderecha y el candidato del oficialismo, ¿qué estamos viendo allí? Que para ellos es malo ser algo distinto a la izquierda. ¿Es Abelardo de la Espriella un hombre de derecha? Yo les voy a decir sinceramente, y yo sé que aquí hay mucha gente, porque claro, entiendo perfectamente el porqué. Sociológicamente, Hispanoamérica es el resultado del trunco proceso de independencia de España. Y aquí voy a hacer una pequeña explicación que quizás sea fastidiosa y algunos dirán, bueno, Daniel, pero tú siempre te vas para la historia. Es que el que no conoce la historia está condenado a no entender jamás, a vivir en la ignorancia permanente del preguntarse por qué estará pasando esto. Amigo, de forma sencilla, cuando Hispanoamérica rompió sus lazos con España, con el Imperio Español era un imperio absolutista, donde Fernando VII y quienes gobernaban en aquel entonces sentían
que no había por qué compartir el poder. Eran unos déspotas, eran unos monarcas déspotas. Además de eso, no creían en la cesión de derechos, no permitían las libertades propias que se requerían en las provincias de este lado del Atlántico, y por esa razón, después de que se levantaron en armas las provincias para defender a su rey que estaba cautivo de las tropas francesas, cuando el tipo regresa al trono, traiciona a Hispanoamérica imponiendo unas reformas que lo que hacían era ratificar el absolutismo y negar cualquier tipo de beneficio para esas provincias que habían defendido su libertad. Cuando se realiza la ruptura, la generación de Bolívar, de Sucre, la generación de Santander, toda esa generación de próceres, de San Martín, toda esa generación de próceres de todo el continente, ¿qué entendían ellos por ejercicio del poder? Lo que habían visto hasta el momento, un monarca absolutista. Para ellos el ejercicio del poder era un poder omnímodo. Por lo tanto, cuando se convierten estas provincias en repúblicas, quienes constituyen las castas políticas venían con la cultura de que el presidente es el que manda y usted se calla porque tiene todo el poder. Eso termina convirtiéndose en esta cuestión que llaman el caudillismo. La expresión caudillista, que es casi que completamente hispana, o por lo menos tiene unas diferencias, que las marca, por cierto, el historiador John Lynch cuando habla de los caudillos hispanoamericanos en su famoso libro, tienen, por supuesto, unos ribetes distintos de país a país. En el caso de Venezuela, en el caso de Argentina, en el caso de Colombia, en el caso de Centroamérica, en el caso de México, en el caso inclusive, en el caso de Brasil, aunque esa sería otra realidad, porque estamos hablando de otra serie de asuntos, en el caso de cada uno de estos países, estamos hablando de expresiones caudillistas con ribetes distintos. Y en toda nuestra historia hemos tenido el mismo fenómeno, el caudillismo. Y cada caudillo o cada expresión caudillista se coloca un barniz ideológico que lo que hace es ocultar el color de la madera, pero sigue siendo caudillismo. En determinado momento se hacen llamar liberales, en determinado momento se hacen llamar republicanos, en determinado momento se hacen llamar conservadores, en determinado momento se hacen llamar socialistas, en determinado momento se hacen llamar otra vez liberales, otra vez conservadores, y así lo que se vaya poniendo de moda se lo van agarrando, pero en realidad siguen siendo caudillos, pero las expresiones son distintas. En Venezuela, por ejemplo, el caudillismo es fundamentalmente de armas, militar. De Páez en adelante, las expresiones caudillistas han sido fundamentalmente de hombres de armas. Por eso es que los que llegaron al poder desde el año 58 mataron en los cuarteles al gendarme necesario, porque sabiendo que la expresión caudillista que había en Venezuela era fundamentalmente militar, ellos no iban a poder gobernar si el estamento militar seguía asumiendo su deber republicano de arbitrar dentro de los conflictos de la sociedad política cuando la nación está en peligro, cosa que nos ocurrió varias veces y por eso fue que pasamos 27 años tratando de sacar el chavismo del poder y quien lo vino a sacar fue un gendarme, pero importado. En Colombia la expresión del caudillismo es otra. En Colombia la expresión del caudillismo es fundamentalmente civil, pero también ilustrada, académica, docta y quizá, aunque no me gusta mucho el término, oligárquica. Y uso el término oligarquías desde el punto de vista positivo, porque a mí no me parece mal que hayan unas cúpulas ilustradas que se preparen para el ejercicio del poder de forma constante. A mí no me parece mal que hayan familias dedicadas al tema de la política de forma constante. Que los Lleras, que los Uribe, que los Vélez, que los Camargo estén siempre orbitando por allí. Eso no es una preocupación para mí. Preocupación sería que no se preparara nadie y que llegue cualquier advenedizo a ejercer el poder de la forma en que lo hemos visto en otros países. Que debería regenerarse esos estamentos políticos y buscar nuevas maneras de hacer y de ver. Eso es otra cosa. Por eso, cuando vemos en el caso de Argentina, el caudillo es fundamentalmente social. Viene de la sociedad civil, o por lo menos se agarra de los temas sociales, sindicales, académicos, etc. Llámese Perón o llámese Milei y otras expresiones parecidas.
En el caso de Centroamérica y en el caso de Colombia, también hay la emergencia de caudillos rurales, porque en efecto, toda esa actividad que aún se realiza en el seno del campo, tanto en Centroamérica como en Colombia, permite la emergencia de liderazgo que vienen del tema agropecuario o que simulan venir del tema agropecuario o que utilizan las fórmulas de control del poder en el campo distintas a las que se utilizan en las ciudades. Por eso un Uribe, por eso un Bukele. Bukele, Uribe, Chávez, Milei, todos ellos, amigos, son expresiones caudillistas. Son lo mismo, estás comparando a Bukele con Chávez. Yo no estoy comparando a nadie, yo estoy expresando lo que te dice la teoría. Hay un caudillismo. El asunto es que el caudillo bueno es el caudillo malo, o es que usted está en contra de José Antonio Páez, o es que usted está en contra de la labor de fundación de la nación o del Estado-nación moderno que hizo Juan Vicente Gómez. Yo no. Desde el punto de vista histórico, no lo estoy. Ah, pero el caudillo malo, claro, Chávez fue un caudillo maldito, sin duda alguna. Sin duda alguna, no me queda ninguna duda. Fidel Castro fue un caudillo maldito, no me queda ninguna duda. Y así hay otros que han sido tanto o peores que ellos a lo largo de nuestra historia. Pero caudillos son, y como caudillos están. Y eso tiene, por supuesto, unos arrebatos bien particulares, donde usted puede ver, por ejemplo, y esto es algo importante también, cómo la historia de Venezuela y Colombia, la historia de Venezuela y Colombia, es la historia de dos gemelos siameses pegados por la espalda, no se ven, pero viven escenarios parecidos. Yo en otras ocasiones he mostrado este gráfico que tengo acá, que muy probablemente habrá, por supuesto, que ¿cómo se llama? Modernizarlo o actualizarlo, pero es de alguna manera una cosa rápida, sencilla, hecha con rapidez de la historia comparada entre Venezuela y Colombia, con datos históricos más o menos precisos que creo que es importante mostrarlos el día de hoy. Fíjate tú. Entre 1545 y 1548 se funda la ciudad El Tocuyo en Venezuela, que es la primera ciudad próspera estable. En 1545 fue eso. Imagínate, desde 1898, desde 1498 hasta 1545 no hubo en Venezuela una ciudad estable. En 1548, la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá es creada como ente jurídico. Vamos para adelante, estamos buscando hitos donde se parezcan. En 1781 ocurre la rebelión de los comuneros del Socorro en Colombia y la rebelión de los comuneros de los Andes en Venezuela. Entre 1793 y 1797 se arrecia o se desata la persecución contra Antonio Nariño por producir y publicar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa en 1793. En Venezuela, mientras tanto, se aplasta la rebelión de Chirino, de José Leonardo Chirino, en la serranía de Falcón en 1795 y la de Gual y España en 1797, que estaban inspirados, Gual y España, en la misma declaración revolucionaria que había utilizado Antonio Nariño de la Revolución Francesa. Entre 1808 y 1810, la rebelión de los mantuanos de Caracas, que ocurre en 1808, el memorial de agravios de Camilo Torres Tenorio reclamando igualdad de criollos y peninsulares en 1809 y estalla el movimiento independentista en ambos países en 1810. Si vamos hacia adelante, entre el año 19 y el año 30 se da la creación de la República de Colombia, conocida por los historiadores para diferenciarla de la actual Colombia como la Gran Colombia. Recuérdense que antes de eso, lo que hoy conocemos como Colombia se le conocía como la Nueva Granada. Entre 1846 y 1899, ¿qué ocurrió? Ambos países se hunden en un periodo de guerras civiles, insurrecciones, derrocamientos y preeminencia de caudillos liberales o conservadores. Entre 1899 y 1902, ¿qué le ocurrió a ambos países? Entraron en una crisis nacional que amenazaba inclusive su integridad territorial. La Revolución Liberal Restauradora en Venezuela, encabezada por Castro y Gómez, toma el control, aliados a liberales colombianos que se encontraban en medio de la desgraciado episodio de la Guerra de los 1000 días en Colombia entre liberales y conservadores.
Entre 1902 y 1903 ocurre el bloqueo de las costas venezolanas por las potencias acreedoras europeas. Y ocurre al mismo tiempo la compra de las acciones en la Compañía del Canal de Panamá por parte de Estados Unidos. Panamá se independiza con apoyo de los Estados Unidos. Cipriano Castro derrota a la Revolución Libertadora. Es decir, inclusive desde el punto de vista territorial se vieron comprometidos ambos países. Recuérdese que en este periodo el tema del diferendo por el Esequibo fue también parte de la agenda que se desarrollaba en las relaciones exteriores de Venezuela. Entre 1903 y 1935 vivimos las dictaduras de Castro y Gómez en Venezuela y la hegemonía conservadora en Colombia. Fue el inicio del proceso de violencia en Colombia. Vivimos los alzamientos y las invasiones contra Gómez. Todas estas invasiones y alzamientos fueron sofocados con mano de hierro. Entre el 36 y el 52, la violencia política en ambos países. Hubo el derrocamiento de Medina Angarita en el 45, derrocan a Gallegos, asesinan a Gaitán el mismo año, el año 48. Primero matan a Gaitán y después derrocan a Gallegos, en el famoso Bogotazo que se vivió en Colombia. Por cierto, en ese momento se encontraba Rómulo Betancourt presente en Bogotá y fue testigo de los hechos como parte de la delegación de Venezuela que se encontraba en actividades internacionales allí. Por cierto, en la ciudad de Bogotá se encontraba también Fidel Castro como estudiante invitado para ese evento. En el año 50 asesinan a Delgado Chalbú. En el 48 mataron a Gaitán. En el 50 mataron a Delgado Chalbú en Venezuela. Y arrancan la usurpación de Pérez Jiménez y la usurpación de Rojas Pinilla en el año 52. Entre el 57 y el 60 que se vive. En el 57 huye Rojas Pinilla y en el 58 huye Pérez Jiménez. Se realiza el pacto de Sitges en Colombia y el pacto de Punto Fijo en Venezuela, donde se acuerda, se pacta la alternabilidad democrática de los partidos principales en el poder y la colaboración para el sostenimiento de la democracia. Entre 1960 y 1999 se desata el horror de las guerrillas comunistas que se apoderan de buena parte del territorio colombiano, pero en Venezuela el Estado venezolano los derrota. Se pacta la pacificación de Venezuela en 1969 y se desata una ola migratoria colombiana a Venezuela, producto de la violencia y de la pobreza en el campo que existían en las zonas que controlaban estas organizaciones guerrilleras. Arranca el reino del narcotráfico en Colombia, apoyados en la guerrilla, que se convierte así en narcoguerrilla. El negocio de la guerrilla asociado al negocio del narcotráfico. Fracasa la paz del Caguán. Se desarrolla el Plan Colombia y llega Chávez al poder. Entre el 99 y el 2021 que vivimos, la hegemonía del uribismo y la hegemonía chavista. Uribe combate a la guerrilla y la narcoguerrilla se muda a Venezuela, como se ha demostrado en distintos juicios en los Estados Unidos, contra Cliver Alcalá Cordones, contra Hugo Carvajal Barrio, contra el propio Nicolás Maduro. La colaboración venezolana con las guerrillas colombianas ha quedado acreditada en todos esos juicios y la colaboración colombiana con movimientos antichavistas ha sido también el sino de este periodo, donde grupos colombianos asociados a los partidos tradicionales y al propio uribismo han apostado por el apoyo a los movimientos contrarios al chavismo, entendiendo que uno depende del otro. La ruptura total de relaciones que fueron restablecidas por Petro al llegar al poder y la ola migratoria hacia Colombia, de venezolanos yéndose a vivir a Colombia y de colombianos que se habían ido a vivir a Venezuela y habían echado raíces y que ante la desgracia de la llegada del chavismo al poder no les quedó más remedio que retornar ellos a su país y llevarse consigo a sus hijos, a su cultura binacional y a todas sus vivencias en nuestra tierra. En el 2022 el chavismo arrasa a los movimientos opositores en Venezuela. El chavismo llega al poder a Colombia de la mano de Petro y los grupos narcoguerrilleros colombianos empiezan a operar en Venezuela en alianza con el chavismo. Eso es un ligero resumen histórico, a grosso modo, ahí, abuelo de pájaro, como diría mi tío Efraín, abuelo de pájaro, lo que podríamos decir en medio de una situación como esta. Esos paralelismos, yo se los decía, se los mencionaba en estos días que lo conocí personalmente,
al ex vicepresidente Pacho Santos. Yo le decía que le hablaba de esto, de estas similitudes. Y Pacho Santos se alarmó y me dijo, por ejemplo, un saludo al vicepresidente Pacho Santos, ojalá pronto podamos conversar. Pacho Santos me decía, ¿tú me estás queriendo decir que aquí nos vienen a nosotros 27 años de chavismo? Y yo le dije, o nos vienen a nosotros unos años de tranquilidad. O quizás nosotros al sacar a Maduro como lo sacó Trump, lo que estamos viviendo es lo que ustedes hicieron con la salida de Pablo Escobar del juego en el año 93. ¿Quién sabe? La historia no la vemos frente a nuestros ojos. La historia la vemos cuando vemos hacia atrás. Ya veremos. Pero estas cosas hay que saberlas. Porque en efecto, cuando las sabemos, entendemos el por qué la historia es como es y por qué la historia va para dónde va. En todo caso, amigos míos, por si acaso, cómprense una póliza. Porque el mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado Iván Cepeda llorando porque no ganó. Chacho, horrible. Póliza de seguro de vida y de salud en los Estados Unidos, póliza de seguro de viajes, donde quiera que estés, donde quiera que vayas, y el fideicomiso en vida. El fideicomiso en vida que garantiza tu patrimonio mucho más de lo que puede hacerlo un testamento. Háblalo ya con tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Eduardo Villegas es el coach de comunicación que está ayudándote a entender que cuando se gana, se gana y cuando se pierde, se pierde. Y todo va a sustentarse en lo que tú puedas expresar al momento que tienes tu liderazgo en juego. Yo veía ayer a esta gente hablando y decía, Dios mío, pero cómo hizo falta en esta campaña un Eduardo Villegas que le dijera a De la Espriella, señor, cuando hable no brinque, que parece un Pokémon. Increíble, yo veía a De la Espriella pegando esos gritos. Y yo decía, pero ¿por qué grita, señor? ¿Y por qué brinca a la vez? O brinca o grita. Un Pokémon. La comunicación efectiva. ¿Quién te ayuda a entender la comunicación efectiva? Eduardo Villegas, coach de comunicación. Puedes seguirlo en su cuenta en Instagram para que te vayas enterando de todo lo que puedes lograr con él. @coach_piso Eduardo Villegas. @coach_piso Eduardo Villegas. Mejora tu comunicación para que mejores tu vida. Y Ricardo Pérez me llamó y me dijo, Daniel, por favor, aclárale a la gente que esa cara que carga Lester Toledo no la hice yo. Dios mío, ¿qué le pasó? No sabemos. Creo que se le está transformando la caretabla en más caretabla. Así son. Ricardo Pérez es el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral Miami, para que los retoques que deseas hacerte en tu cuerpo estén contestes y a la altura de lo que necesitas y que estén en armonía con tu fisonomía. Se trata de un médico cirujano estético de la categoría de Ricardo Pérez, con quien tienes que hablar. Ricardo Pérez, el cirujano estético principal que tenemos en Miami. Y en Miami está la gente de la farmacia Gardner. Recuerda que la farmacia Gardner te permite comprar tu medicamento presencialmente o desde cualquier parte de los Estados Unidos con tu récipe. Ellos te lo pueden hacer llegar igualmente. Y si se trata de enviar medicamentos a Venezuela, recuerda que la farmacia Gardner te lo vende y te lo envía directamente a Venezuela sin mayor problema. La farmacia Gardner, tu farmacia la tienes de confianza, donde tu salud va primero. Ay, Dios mío, tanta lucha, ¿vale? Tanto problema, tanta situación. El reporte que hace, yo creo que es necesario decir, el medio hispano de izquierda basado en los Estados Unidos, Telemundo, reporta así. Los colombianos hoy acudieron a las urnas para elegir a su próximo presidente. Más de 41 millones de colombianos estaban habilitados para votar. De ellos, más de 1.400.000 lo hizo desde el exterior. La segunda vuelta será el 21 de junio entre Abelardo de la Espriella de la ultraderecha e Iván Cepeda, candidato del oficialismo. Es decir, el candidato de la ultraderecha y el candidato del oficialismo. ¿Por qué no dijo el candidato de la ultraderecha y el candidato de la ultraizquierda? ¿O por qué no dijo el candidato Abelardo de la Espriella y el candidato Iván Cepeda? Nombrando los partidos. Defensores de la Patria, el de Abelardo de la Espriella, Pacto Histórico, el de Iván Cepeda. Porque hay un piquete editorial de izquierda allí. Porque hay un piquete editorial donde se preparan como medios de comunicación basados en una sola cosa. Todo el que se parezca a Trump, como nosotros estamos en contra de Trump, es ultraderecha y vamos contra él. Se llame Bukele, se llame Milei, se llame María Corina, se llame de la Espriella, se llame como se llame, no me importa, punto. Dispárale. Porque así de básicos son. Así de básicos y de falaces, porque son falaces todos. Pero bueno.
La candidata del partido del expresidente Álvaro Uribe, Paloma Valencia, quedó de tercera en esta primera vuelta. Juan Pablo López está en Bogotá con lo último de esta jornada electoral. Juan Pablo, muy buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal, Joana? Muy buenas tardes. Hemos acompañado desde muy temprano la jornada electoral aquí en Colombia, donde, como usted lo dice, 41 millones de personas, un poco más, estaban habilitadas para votar, y ya tenemos unos resultados preliminares en más del 98% de las mesas de votación informadas por la Registraduría Nacional. Abelardo de la Espriella, catalogado como de ultraderecha, y Iván Cepeda, que se presenta como la continuidad del gobierno de Gustavo Petro, se irán a segunda vuelta el próximo 21 de junio. Pero ultraderecha y la continuidad del gobierno, ¿de qué? De ultraizquierda. No, a veces son peores, a veces no dicen de izquierda, dicen progresista. No te dejes engañar cuando te hablan de progreso, porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso, dice la canción. Más de 41 millones de colombianos estaban habilitados para votar. Las autoridades esperaban una participación superior al 55% en una elección marcada por la polarización y una intensa confrontación de ideas. Durante la jornada, el presidente Gustavo Petro generó debate tras revelar el candidato de su preferencia y cuestionar el sistema de conteo electoral. Es decir, el tipo mostró el voto y era una forma de hacer campaña, una forma de violar la ley. Porque en ese momento no se lo llevaron preso, debieron. Pero es que este es un delincuente impune. También denunció presuntas presiones sobre los votantes. Yo sí creo que estas elecciones son definitivas para los rumbos que va a coger nuestro país, para bien o para mal, pero debe ser una decisión libre y soberana del pueblo colombiano y de nadie más. No existe democracias bajo presiones. A pesar de las alertas por posibles hechos de violencia y delitos electorales, las autoridades reportaron una jornada mayoritariamente tranquila. Sin embargo, cerca de 600 incidentes fueron puestos en conocimiento de los organismos competentes. Por supuesto, después de esto, después que se entiende que de la Espriella había logrado la mayoría de los votos para quedar de primero en la primera vuelta, y la única forma de que no hubiese segunda vuelta es que el tipo ganara con más del 50%, y no lo logró. Lo hubiese logrado si no estaba Paloma de por medio, por cierto, creo que lo lograba o rajuñaba por ahí, pero en fin. ¿Qué ocurre? ¿Qué termina pasando con todo esto? Bueno, lo que termina pasando es que sale Petro a hacer lo único que sabe hacer. Dice que como presidente no acepta los resultados del preconteo y habla de la firma privada de los hermanos Bautista. Voy a leer textualmente el inicio de este trino del presidente de la República. Hace un minuto ha puesto en la red social X: el llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista porque, debiendo estar quietos, los algoritmos del software de conteo y escrutinios en la última semana fueron variados en 3 oportunidades y agregaron 800,000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado. Hay 2 censos en este momento, el oficial y el del software de los hermanos Bautista. Hace referencia a los dueños de la firma Thomas Gregg, que tiene 800,000 personas adicionales, afirma el presidente. Las mesas ya impugnadas demuestran que centenares de miles de votos fueron agregados y que sin existencia, hay un error en el Twitter, de sufragantes. Por tanto, conforme a la ley, los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República. La gran incógnita aquí, María Alejandra y televidentes, y vuelvo con usted, Camila, porque esta opinión es importante de nuestros analistas, es qué va a decir el segundo en la contienda, el candidato apoyado por el presidente, que acaba de decir, si estamos entendiendo, dice que no acepta el resultado del preconteo y dice que solo para él los resultados vinculantes, es decir, los que obligan, son y los que atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras. Camila, Paca y Gabriel. Pero las comisiones... Sí, que ese es el de los jueces y eso es el que viene más adelante. Es el siguiente proceso a este preconteo que hemos estado hablando durante toda la tarde. Y que toma mucho más tiempo, porque tiene la posibilidad de ser demandado, y si terminan demandando cada una de las mesas, tendríamos teniendo, Paca y Gabriel, pues resultados dentro de mucho tiempo. Yo creo que estamos viendo al presidente en la misma tónica de siempre atacando la registraduría. Aquí no hay nada nuevo.
Él siempre ha atacado la registraduría y atacando el software y atacando el conteo. Lo cierto es que hay testigos electorales del pacto histórico en cada una de las mesas del país, tomándole foto al E14 y que pueden hacer el conteo. ¿Qué es lo que hizo Petro? Petro vio, ¿cuál es la diferencia de votos? 800.000 votos. 700.000 votos es la diferencia de votos. Ah, bueno, entonces vamos a decir que hubo 800.000 votos falsos y que el que ganó en realidad fue él. En ningún momento dice que ganaron en primera vuelta, porque él no es tan estúpido, o sea, no es tan desfachatado. Por lo menos dio un margen ahí. Estamos hablando de unos bandidos, amigos. Estamos hablando de unos bandidos de la peor estirpe. O sea, olvídate de que estos bichos no van a cambiar. Estos bichos no van a cambiar, nunca van a cambiar. Son de lo peor, son unas basuras. Por supuesto, si el jefe máximo de esa tropa de desarrapados del pacto diabólico sale y dice esto, ¿qué va a decir Susigüí, el monoquini? Porque él es el ventríloco. Bueno, el monoquini dice esto. Hoy obtuvimos 10 millones de votos mal contados en Colombia. Hay un desfase que queremos verificar. Hay un desfase que queremos verificar. O sea, el ya no gané es fraude. Pero en realidad ellos no quieren cantar fraude. Ellos lo que quieren es llamar a la violencia. Porque la izquierda es así. La izquierda cuando está en el poder, la violencia es el arma de los que no tienen la razón. Pero cuando están fuera del poder, la violencia es la partera de la historia. Y ellos van a encender el país. Ya lo han hecho. La cantidad de atentados que ha habido de la guerrilla, ¿eso qué es? La amenaza de la violencia. Yo veía cómo esta gente de los medios hacían unos análisis bastante burdos, por cierto, y bastante irrespetuosos, donde siguen asumiendo que la gente es pendeja. Porque decían, bueno, porque hubo un fenómeno en las ciudades más azotadas por la violencia, donde la gente decidió masivamente votar por De la Espriella. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos dicen que las zonas que estaban azotadas por la violencia, ¿verdad? Al estar azotadas por la violencia, la gente iba a votar por quienes promovían la violencia porque los iban a llevar a punta de pistola a votar. Eso era lo que ellos más o menos manifestaban. Pero no previeron que podía ocurrir el efecto contrario, que es que las zonas que están azotadas por la acción de bandoleros salieron masivamente a votar por quien les ofreció acabar a plomo con los bandoleros. ¿Y quién se lo ofreció? Se lo ofreció De la Espriella. La gente está harta de la violencia, pero la gente también está harta de la abrazadera con los violentos. La gente también está harta de que se deje sola a las fuerzas de seguridad en la lucha contra los delincuentes y contra los bandoleros. Y la gente lo que dice, yo lo que quiero es mano dura, vale, arrásalos a todos, no me interesa. No me interesa que hay derechos humanos de un carajo, derechos humanos de la gente decente a los cuales estos desgraciados nos aplican vacunas, nos secuestran a la gente, nos quitan la tierra, nos quitan el ganado, nos matan a la gente, nos secuestran, etcétera. Plomo con ellos, ¿vale? Plomo con ellos. Eso fue lo que ofreció De la Espriella, fue lo que ofreció De la Espriella. ¿Es lo que va a hacer De la Espriella? No sabemos si es lo que va a hacer De la Espriella. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto tanta estafa que no sabemos para dónde va esto. Y además de eso, yo sinceramente no confío en un hombre que fue capaz de tener los escrúpulos de defender a Saab. Lo siento, o sea, no soy objetivo en esto. El tipo me cae mal. Punto. Ahora, entre el desarrapado maldito, marihuanero perdido, comunista mierda, recoge lata de la vida, indigente prófugo del pensamiento racional, el renegado del raciocinio de Iván Cepeda y De la Espriella, debo decir que se escogió entre la enfermedad menor. Ya veremos. Ahora, ¿qué dice la señora? No, ¿qué dice De la Espriella? Porque De la Espriella salió como un Miura. Como un Pokémon. Ahí mira. No se atrevan a insistir en desconocer los resultados de las elecciones, porque el pueblo se va a levantar y los va a castigar. Usted, señor Petro, y usted, señor Cepeda, son un par de bandidos que vamos a jubilar para siempre. Petro, usted es un delincuente y acaba de decir que no reconoce los resultados que han sido contundentes. Un llamado a la fuerza pública, al ejército de la patria, para que activen el mecanismo constitucional en caso de que ese delincuente, drogadicto y miserable pretenda desconocer la voluntad del pueblo colombiano.
no se van a robar la democracia, van para afuera. Bueno, debo decir sinceramente que el tipo me cae mal, yo ya es segunda vez que lo digo, sin embargo, está diciendo las palabras apropiadas. ¿Tú estás viendo, María Corina? Fíjate, tú estás viendo esto, María Corina. Escucha bien. Milei no ganó ofreciéndole abrazos y besos a esa casta política ni al enemigo peronista. Trump no ganó ofreciéndole abrazos y besos a esos malditos demócratas. Bukele no ganó ofreciéndole abrazos y besos a las pandillas. Dele Priella lo ponen contra la pared e intentan desconocer su triunfo y el tipo dice, tú eres un periquero, eres un malandro, yo llamo a la fuerza del orden a presentarse aquí y a poner en paraguas esta vaina. Mientras tanto, amigos míos, usted no puede pretender que teniendo frente a unos malandros, usted los va a tratar como si son unos ositos cariñosos. Ese discurso es lo apropiado. Que después él va a venir a abrazarse con buena parte de esos carajos y va a tratar de resolver, eso es lo normal en la politiquería, yo lo puedo entender. Pero si tú no le dices a la gente lo que la gente está sintiendo dentro de sí, la gente no va a tener confianza en ti. Si él sale y le dice a Petro, usted es un delincuente, usted es un drogadicto, de la forma que se lo está diciendo, el día de mañana, cuando él tenga que darle la mano a Petro en una labor protocolar, la gente va a decir, bueno, pero él sabe que Petro es un periquero y un delincuente. Ahora se le dice, ay, señor Petro, yo lo llamo a usted en nombre de la Virgen del Socorro. Ay, en nombre. Ay, del Santo Niño de la Cuchilla, del Santo Niño de Atocha, por favor, reflexione, vamos a rezar. No, olvídate de eso. Olvídate de eso. La candidata de María Corina era Paloma. ¿Ves? Había gente a la que le gustaba Paloma. Pues. Hay gente a la que le gusta Paloma. Paloma para todo el mundo. Paloma reconoció el triunfo de Dele Priella y llamó a votar por él. Tenemos el corazón siempre dispuesto, como lo hemos tenido siempre, a servirle a Colombia, a trabajar por ella y a nunca desfallecer en la lucha porque este país sea siempre mejor. Por eso, hoy quiero felicitar al doctor Abelardo de las Priella por su impresionante y extraordinaria victoria, que deja claro que Colombia no cae, no caerá en las manos del comunismo ni el neocomunismo que representan Cepeda y Petro. Su voto es la expresión de los colombianos hastiados por un gobierno corrompido, por un gobierno inútil, pero sobre todo por un gobierno complaciente con los violentos. De manera personal, hoy, como Paloma Valencia, la mujer que quería ser su presidenta, anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de las Priella e invito a que derrotemos a Cepeda, a que el neocomunismo que impera en este país no continúe, a que estemos firmes al lado de las ideas, de la libertad, del progreso, de la iniciativa privada y, por supuesto, del cuidado de los más pobres. Siempre se ha dicho que los colombianos no caemos, y es cierto. Yo, como Paloma, la de siempre, la que siempre está en la batalla por Colombia, seguiré en esta batalla para derrotar a Iván Cepeda y a su proyecto destructivo, aliado con la criminalidad, con la corrupción y con lo peor para Colombia. Que viva la Colombia y que viva Colombia en libertad. Pobrecita. No, pero no fue la mejor candidata. Además de eso, le pusieron el marico ese que le pusieron de candidato a vicepresidente, que era más mujer que ella, y que se la pasaba haciendo berrinche y diciendo estupideces. Creo que fue el peor candidato a vicepresidente. Creo que fue la peor escogencia que ha podido hacer el Centro Democrático. Esas son las cosas que uno no entiende. Agarraron a ese pendejo ahí que se la pasaba peleando con ella, en vez de pelear con el régimen de Petro, se la pasaba peleando con ella y llevándole la contraria, porque él quería ser ella. Porque como ella es Paloma, él quería la Paloma. No los problemas, amigos. Entonces por allá anda diciendo que no, porque que hubo homofobia en mi contra. No hubo homofobia en tu contra. La gente está cansada, la gente estúpida. Y a la gente estúpida no se le presta atención. No joder, chicos. Necio, anda para Escocia, vale. Mira, Escocia. Hablemos de Escocia en castellano. Organiza tu viaje a Escocia, pero en tu idioma. Vive la maravillosa experiencia escocesa yendo a esos bellos parajes y viviendo
experimentado momento que te van a enseñar en las destilerías sobre el whisky. Un experto, un especialista, un experimentado destilador te va a enseñar cómo es la cosa con el whisky, por qué es single malt, por qué es blend, todas esas cosas. Eso y muchas otras cosas más. En los viajes culinarios, los bellos parajes, los sitios que se han utilizado para grandes películas y grandes momentos del cine y de la música, de la literatura, por supuesto que también. Hablemos de Escocia en castellano, organiza tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Hispanidad, Abogados y Asesores, el bufete número 1 en materia de extranjería en España. Déjate asesorar por los mejores. Hispanidad, Abogados y Asesores en España, con todas las de la ley. Ya tú declaraste tus impuestos, sabandija. Estás en los Estados Unidos y no has declarado tus impuestos. Tú sabes que hay un poco de politiqueros que estaban viviendo en los Estados Unidos y que se fueron de los Estados Unidos para Venezuela y contrataron gente que fuera a abrazarlos y de darle saludo de pelotero en el aeropuerto, pero se fueron sin pagar sus impuestos porque son una sabandija. No caigas tú en eso. Y si Tax to Go te organiza tus finanzas para que tu declaración de impuestos esté siempre al día. Y si Tax to Go, cosa analista estrella, Merangel Lantén y el muchacho de la película, Leonardo García. Ay, Dios mío, tantas cosas que decir. Miren, atención. Atención, Miami. 7 de junio en Miami. Ya usted compró su entrada. Ya tú compraste tu entrada. Estás en Miami y no has comprado tu entrada. ¿Por qué? El 7 de junio a las 7 de la noche. El documental de Oscar Pérez será exhibido en Miami para un selecto grupo de personas que compren su entrada en nuestra página web oscarperezdemovie.com. oscarperezdemovie.com. Las entradas están ya a la venta. No te pierdas este documental donde vas a entender por qué Oscar Pérez es el precursor del 3 de enero. Cuando veas el documental, así te darás cuenta. oscarperezdemovie.com. Entradas a la venta ya. Y recuerda que yo voy a estar, mira, voy a estar con mi primer libro, mi primer libro, Fiesta con Piñata, y el segundo, Una Mesa de Tres Patas. Pero mi primer libro, Fiesta con Piñata, ha sido lanzada su segunda edición. Mejorada, ampliada y rediseñada, maravillosa. Quedó un trabajo de equipo maravilloso que me encantó. Gracias a Linor y a Marina por haber hecho el maravilloso libro que tenemos disponible ya en Amazon. Pero el 13 de junio a las 10:30 de la mañana en la Feria del Libro de Madrid, en el stand 151 del bloque 23A de la gente de los pequeños seres, estaré en venta y firma de los dos libros, de La Mesa de Tres Patas y de la segunda edición de Fiesta con Piñata. Tú lo puedes comprar donde quiera que te encuentres, pero allí voy a estar reencontrándome con todo el mundo en la maravillosa Feria del Libro, mi segunda participación en la Feria del Libro. Tan feliz que me siento. Nos vemos ahí el sábado 13 de junio a las 10:30 de la mañana en el Parque del Retiro, caseta 151, bloque 23A, de 10:30 a 2:30, con la Fiesta con Piñata y con la Mesa de Tres Patas también. Ya lo saben, no quiero problemas. Bueno, Uribe decidió también hacer una intervención bien puntual con respecto a Del Espriella y por supuesto ha hecho lo que esperábamos que hiciera. Colombianos, hemos perdido. Asumo humildemente mis responsabilidades. Colombia ha descubierto a una gran líder con toda la vigencia hacia el futuro, Paloma Valencia. Ganó el doctor Abelardo Del Espriella. Cumplimos la palabra. Votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia, por la defensa de la Constitución, de las libertades, de la creatividad individual, de la cohesión social, de la economía fraterna, del Estado pequeño y austero. Colombia no puede seguir en el camino de convertirse en una sucursal del chavismo, de Petro y Cepeda. Colombia no puede pretender elegir presidentes como Cepeda, apoyado por los grupos terroristas. Elijamos presidente al doctor Abelardo Del Espriella. Sencillo y conciso, ya está. ¿Por qué? Porque si usted va a escoger entre un delincuente, y un irreverente, bueno, habrá que darle la oportunidad al irreverente. Pero en este momento hay algunas cosas que decir de importancia y de interés. El señor Abelardo Del Espriella podía tener una ventaja
en la segunda vuelta si se convertía Iván Cepeda en el grave peligro para Colombia. ¿Por qué? Porque si Iván Cepeda ganaba la primera vuelta y De la Espriella quedaba de segundo, el peligro de que el país, de que Colombia siguiese en las manos del petrismo, iba a impulsar toda la campaña para detener esa labor y apoyando a De la Espriella para matar esa culebra por la cabeza en la segunda vuelta. Pero ahora la acción de los medios, y esto lo vamos a ir viendo en los próximos días porque así son, la acción de los medios es colocar a De la Espriella como un peligro, colocar a De la Espriella como un horror y colocar a De la Espriella como un grave riesgo para Colombia, como si lo que se ha vivido en los últimos años en Colombia no ha sido una desgracia con este tipo en el poder, con esos grupos guerrilleros apoderados del poder, con esa paz falsaria que firmó el hijo de puta de Juan Manuel Santos y con todo lo que eso ha significado para Colombia y la región. Entonces, ¿cuál es el peligro aquí? Que Colombia se desbarranque. ¿Cuál es el peligro aquí? Que sigan gobernando estas lacras, sobre todo después del chancletazo que le dieron a Maduro el 3 de enero. Después de ese chancletazo aquí nada será igual. Y aquí al que se coma la luz se lo van a llevar chancletazos por el medio también. Y Petro lo sabe. Petro lo sabe. Así que si sigue inventando le van a dar su chancletazo. De la Espriella debe entender la historia del país que pretende gobernar. Llamar a las Fuerzas Armadas a intervenir es no comprender lo que significan las Fuerzas Armadas en Colombia, que es un país en guerra. En Colombia nunca ha habido un golpe de Estado militar. En Colombia nunca ha habido un golpe militar, amigos. Ni siquiera en los peores momentos que se vivieron en el año 48 durante el Bogotazo. La dictadura de Rojas Pinilla fue prácticamente una dictadura pactada con las clases políticas que le dijeron entre general y después le dijeron sálgase general, hasta luego, no regrese. Por lo tanto, lo que debería estar llamando De la Espriella no es a la acción de las fuerzas militares, sino a la acción y a la reacción popular. El llamado es a la sociedad colombiana, que es la que se activa en estos momentos. La sociedad colombiana está obligada a detener la pretensión de Petro de darle el zarpazo al poder intentando desconocer las elecciones. Ojo, que no lo va a lograr. Ni amarrándose a las columnas del Palacio de Nariño lo va a lograr. Pero es que lo que él pretende no es quedarse en Nariño. Lo que él pretende es sembrar la duda y la desconfianza y cubrir con el manto de la ilegitimidad a quien gobierne por encima y traspasando lo que el petrismo ha querido hacer. Si no es el petrismo, si no es el pacto histórico, es ilegítimo. Eso es lo que él quiere y eso lo que hace es justificar la continuidad de la violencia guerrillera, continuidad de los grupos narcoguerrilleros revestidos de una ideología que no es tal. Van a llamar al desconocimiento de la presidencia de la Espriella, como llamaron al desconocimiento de la presidencia de Gustavo Duque y como hicieron durante todos esos tiempos. Por esa razón, lo que debería comprenderse a estas alturas es que el asunto no es De la Espriella o Cepeda. Ese no es el riesgo. El riesgo no es si gana un De la Espriella o si gana un Cepeda. El riesgo es si Colombia se salva o Colombia se hunde. El riesgo es si Colombia permanece o desaparece. El riesgo es si Colombia va a seguir siendo una república o si se va a convertir en una republiqueta en manos de gorilas como Cepeda y Petro. Sobre todo en un contexto en el que ya el chavismo está en retirada y en caída y en putrefacción completa. En medio de todo esto, amigos, no queda más remedio que decirlo. Aquí no se trata de escoger un presidente en Colombia. Aquí se trata de escoger entre la libertad o el comunismo. Entre la libertad y la esclavitud. Si usted quiere ser esclavo, usted se va con los esclavistas. Si usted quiere vivir en libertad, termina votando por aquellos que no son esclavistas y que no son perfectos, pero que tampoco son los delincuentes del chavismo, que son los enemigos a derrotar en este momento. Y si eso no se comprende y si eso no se entiende, es como que se está perdiendo el foco. Y el foco hay que ponerlo en un solo lugar. No se trata de nombres, se trata de la permanencia de Colombia como república independiente y como república real, por encima de sus enemigos. Y Petro y Cepeda son enemigos de Colombia. Si usted no lo sabía, ya lo sabe. Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías.